¿estás listo para acompañarnos en esta nueva emisión de la asignatura de Historia? Por supuesto que estoy listo para iniciar una emisión más de Aprende en Casa. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo viaje por el conocimiento. Recuerden que esta es una opción diferente que les permitirá seguir aprendiendo durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria que vivimos. Es un espacio en el que los temas abordados, estamos seguros, serán de gran ayuda para su desarrollo personal. Por ahora sabemos que han sido muy pacientes y sobre todo que han impulsado el trabajo colaborativo en su familia. Continúen así. Si todavía no tienen listo pluma y papel, vayan por ellos. Y no olviden la carpeta de experiencias, les será de mucha ayuda. En esta sesión hablaremos sobre los criollos en la Nueva España. ¿Sabías que la sociedad novohispana era un crisol de culturas, gente y costumbres traídas de prácticamente todo el mundo? Sí, y también que en aquella época la sociedad estuvo dividida de manera muy desigual. Mientras unos pocos acumulaban grandes cantidades de oro y plata, la gran mayoría vivía en la pobreza. Los más favorecidos fueron los españoles, también conocidos como peninsulares porque venían precisamente de la península ibérica. De hecho, el historiador mexicano Luis González y González expresó que en el siglo de las luces, el siglo XVIII, México creció y mejoró para una minoría, para los nacidos en España y algunos de sus descendientes. Considera que, fuera de ellos, los demás empeoraron o se quedaron como estaban, adscritos de por vida a las haciendas y comunas, maltratados en los obrajes, esclavizados en minas e ingenios, sin pizca de libertad, sin fortuna, sin letras. Pues en el año de 1803, un joven alemán llamado Alexander von Humboldt visitó nuestro actual territorio nacional y dijo en aquel entonces: México es el país de la desigualdad. Existe una desigualdad tremenda en la distribución de la riqueza y de la cultura. Y el obispo de Valladolid decía que había dos grupos, los que nada tienen y los que lo tienen todo. Los más favorecidos por la corona española fueron precisamente los españoles peninsulares. Y con las reformas borbónicas, su situación de privilegio se fortaleció, lo que provocó el enojo de los criollos. Pero, ¿quiénes eran los criollos? ¿Cuál era su identidad? ¿Qué les parece si para responder estas preguntas vemos el siguiente video? Adelante. Aunque en muchos sentidos las reformas borbónicas impulsaron la economía de las colonias, también fueron motivo de molestia e inconformidad para algunos grupos de la sociedad novohispana que fueron golpeados con su implementación. Los criollos en la Nueva España son oficialmente los descendientes de españoles nacidos en la Nueva España, dentro de una sociedad llamada de castas, en donde el pináculo, la parte más alta de la sociedad, debían ocuparla los españoles, ¿no? En una población novohispana calculada para principios del siglo XIX de 6 millones de individuos, se calculaba que los criollos eran aproximadamente 1 millón. Debían legalmente tener todos los privilegios de los españoles peninsulares. Por un lado, debían de estar legalmente en la cima de la sociedad con los españoles peninsulares, pero es un grupo humano complejo que en realidad ocupa todos los puestos, desde casi los más altos hasta casi los más bajos en la sociedad. A lo largo del siglo XVIII, prominentes criollos se dedicaron a promover el conocimiento de las obras escritas por personas de la Nueva España, de recuperar la importancia de lo prehispánico, de enlazar en una narrativa continua las grandezas de lo prehispánico con los logros de la Nueva España. Trataron de mostrar cómo había una vida cultural compleja, multifacética, de grandes enlaces con lo que estaba sucediendo en Europa, los conocimientos. Las crónicas novohispanas hacen referencia a la forma en que los españoles, cuando llegaban a estas tierras, cambiaban su manera de ser, pues tejían lazos sociales muy fuertes.
Igualmente refieren que con el paso de los años, muchos pobladores que descendían de los españoles también tuvieron entre sus antepasados a un indígena, con lo cual los nietos de españoles desarrollaron un sentimiento criollo, cuya identidad era muy distinta a la de los que llegaban de Europa. El historiador Bernardo García Martínez nos dice que la Nueva España se había conducido durante el siglo XVII con una considerable dosis de autonomía y que había logrado que buena parte de la riqueza que generaba permaneciera en suelo americano, que las acciones e intenciones de la corona auguraban cambios sustanciales y un reclamo de esa riqueza. También afirma que es comprensible que algunos historiadores hayan definido estos años de mediados del siglo XVIII como aquellos en los que el gobierno ilustrado, desde su perspectiva, pondría fin a los tiempos de la impotencia para dar principio a los tiempos de la autoridad. Los nuevos tiempos de autoridad consistieron en regresar la totalidad de los altos cargos a los españoles peninsulares. ¿Por qué fue así? Veamos el siguiente video. La sociedad novohispana estaba organizada en un sistema jerárquico propio de las monarquías absolutas, donde las personas tenían privilegios y obligaciones determinados por su origen de nacimiento, es decir, por la pureza de su sangre. En la cúspide del sistema estamental se ubicaban los peninsulares, por debajo los criollos, seguían los indios y a estos los negros. En el último peldaño estaban los mestizos a quienes se les dividía por castas. Estas eran un grupo heterogéneo producto de la mezcla entre individuos de diferente origen étnico, por lo que eran discriminados por todos los grupos sociales novohispanos. Los criollos en la Nueva España podríamos pensar que son como correas, por un lado, correas de mando, ¿no? Que son una manera humana de transmitir valores, de transmitir costumbres. Si lo vemos en términos no solo políticos, sino humanos, pues ellos se extendían desde los llamados pueblos de indios por un lado hasta la corte virreinal de la Ciudad de México por el otro lado. Se extendían desde pequeñas tiendas de comercio, de ciudades mineras hasta los grandes comercios de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, los criollos españolizaban a México y mexicanizaban lo español. Eran una capa que se presumía, aunque quizá nos pueda parecer extraño hoy, se presumían de descendientes culturales de los indígenas prehispánicos, que ellos fundan una idea de una nación plural, con españoles, con indígenas, con castas. De hecho, lo que hoy llamamos el grupo de los criollos, pues estaba no solo abierto a la inclusión de españoles peninsulares como un paterfamilias, sino por el otro lado estaba, de hecho, en la práctica, abierto el grupo de los criollos a los mestizos. La expulsión de los jesuitas de Nueva España afectó profundamente a los pueblos de indios relacionados con ellos. Por ejemplo, en las misiones jesuitas del norte o de la Sierra Gorda de Querétaro, los frailes ofrecían diversos oficios a los indígenas. Además, las misiones se constituían en el centro en torno al cual giraba la vida de las comunidades. Las misiones cohesionaban a los pueblos y les ayudaban a formar un frente común para defenderse de posibles invasores. Con la expulsión de los jesuitas, el frente común se perdió. En otras regiones, las reformas borbónicas impulsaron el reparto de las tierras comunales en pequeñas parcelas para las familias. Esto fomentó la propiedad privada y la compra-venta de la tierra. La consecuencia de este proceso fue que muchos indígenas perdieron sus tierras y se vieron obligados a trabajar en el campo, los obrajes y las minas. Las reformas borbónicas en el siglo XVIII se refieren a las reformas llevadas a cabo por la familia reinante de España, los Borbones de origen francés. Van a empezar a desbaratar todo el andamiaje del imperio hasta ese momento, cuando menos como planteamiento
para rehacer las cosas. En ese planteamiento que algunos han visto como el nacimiento del Estado moderno en México, con ideas ilustradas, con ideas de cambio evolutivo permanente, los criollos son vistos demasiadas veces como los enemigos. Enemigos por ser los hijos de la tierra, por tener intereses en la tierra mexicana, novohispana, por tener parentesco con los no españoles y quizá no ser del todo leal a la idea del imperio o al monarca español. Y sobre todo por guardar ciertos rencores, resentimientos contra los peninsulares y tener pretensiones de mando localmente en América. Entonces, como que empieza a agitarse un problema incluso del imaginario, el imaginario de cómo pensar la Nueva España. Los criollos empiezan a privilegiar una visión quizá un poco más autónoma de la Nueva España, y los españoles ven y empiezan a llamar a la Nueva España una colonia. Y una colonia solo existe en la medida en que sirve los intereses del país colonizador, ¿no? Y esto es un tabú para los criollos, que tienen muy metido el concepto de que la Nueva España es un reino con todos los derechos de los reinos de la vieja España. Cuando se realiza la visita de José de Gálvez entre 1765 y 1771, una visita de inspección representando la programación borbónica de los cambios para la Nueva España, rápidamente Gálvez decide que los criollos tienen que ser subordinados, ¿no? Entonces los empiezan a remover de ciertos puestos que ya habían logrado detener, y empieza el resentimiento a crecer. Y esto va a crecer hasta cuando la invasión francesa de España en 1808 hace que los españoles formen un movimiento de juntas de sus principales ciudades. Los criollos en la Nueva España dicen inmediatamente: nosotros no somos menos que nuestros hermanos peninsulares, formaremos nuestras propias juntas. Y empieza un movimiento, recibe simpatías del virrey en funciones, Iturrigaray, de la Nueva España, y viene un movimiento represor que quita al virrey, que suprime las juntas novohispanas, y entonces las cosas empiezan a estallar. Como vimos, la identidad criolla, también conocida como el sentimiento criollo, motivó a que estos se sintieran inconformes con el trato que recibían por parte de la corona española. Los criollos lucharon para que la monarquía los tratara de distinta manera y no les negara el derecho del que se sentían merecedores a ocupar altos cargos administrativos, militares y eclesiásticos. Uno de los argumentos a favor de los criollos para ocupar los altos cargos era que ellos conocían el territorio. Además de que su pasado y futuro estaban en estas tierras. Contrario a la situación de los peninsulares, que no tenían ningún arraigo por la Nueva España y que desconocían sus costumbres. Las reformas borbónicas no favorecieron a los criollos y poco a poco se fue fortaleciendo la idea de hacer algo por cambiar la situación. El historiador Luis González y González decía que la juventud criolla formada por los nacidos entre 1748 y 1764 ya no soportaba el recrudecimiento de la tiranía y maldecía el espectáculo de la Gran Hambre. Pero, ¿cómo afectaron a los criollos las reformas borbónicas? Veamos un video más. Las reformas borbónicas, al limitar las posibilidades de ascenso social de los criollos, generaron un profundo malestar en el grupo. Los peninsulares acapararon los principales puestos políticos, administrativos y eclesiásticos, por lo que las opciones de los criollos se redujeron sustancialmente. A partir de esto, los criollos solo pudieron aspirar a convertirse en sacerdotes, abogados o militares, pero no a ocupar puestos de alta jerarquía. Las reformas borbónicas significaron en la práctica el desplazamiento de un buen número de criollos
de puestos directivos en la sociedad de la Nueva España. El desplazamiento no solo es el desplazamiento de puestos específicos, es un desplazamiento en el sentido de quién manda y qué es la Nueva España. Significa, desde luego, que va a haber impedimentos para que ciertos criollos lleguen, ya no se diga a ser obispos, pero en otros casos ni siquiera canónigos de las catedrales. Pero hay otro aspecto, hay un desplazamiento de valores. Las reformas borbónicas tienen un elemento de reformismo socioeconómico casi a ultranza. Hay que hacer que la Nueva España produzca más que nunca y hay que lograr que las personas hagan y se coloquen en los lugares necesarios para que se produzca mejor y se produzca como el gobierno español quiere. Esto empieza a romper ciertos tejidos en el sentido de la integración, digamos, de la Nueva España. Y los sacerdotes empiezan a quejarse de que son desplazados, son echados a un lado, ya no son consultados, empiezan a quejarse de que han tomado una actitud mucho más agresiva los funcionarios peninsulares españoles a nivel local. Algunos han hablado de una secularización de la política en la época de las reformas borbónicas. Y entonces pues son justamente estos curas de pueblo que empiezan a ser los líderes más adelante cuando ya ha venido la descomposición política por la invasión francesa de España en 1808, cuando se ha dado un movimiento de juntas, cuando se ha reprimido el movimiento de juntas en la Nueva España. De repente van a saltar al escenario a partir sobre todo de 1810 con Miguel Hidalgo. Estos individuos, incluso en los 1820, van a ocupar un papel fundamental, estelar, podríamos decir, en el escenario de la independencia de México. La implementación de las reformas borbónicas tuvo un profundo impacto en la sociedad novohispana. Además de las repercusiones en el ámbito económico, político y cultural, las acciones reformistas de la corona modificaron la forma en que los habitantes de Nueva España se relacionaban entre sí. Como vimos, los criollos se vieron afectados por las reformas borbónicas, lo que los motivó a plantearse otras formas de gobierno. Además, se vieron influenciados por acontecimientos internacionales como la independencia de las 13 colonias inglesas, la cual les demostró que era posible separarse de las monarquías europeas. Y no olviden la Revolución Francesa, que les mostró cómo el poder de una rebelión podía derrocar a un régimen monárquico. Fue así como se comenzó a gestar un movimiento que en los primeros años del siglo XIX tomaría las características de una revolución que lucharía por su independencia. Otra de las tareas que los criollos asumieron fue la de dar a conocer al mundo la riqueza histórica, cultural y natural de la Nueva España. Así es, los criollos educados escribieron las virtudes y recursos naturales de las distintas regiones. Recuperaron con orgullo el pasado indígena e incluso enaltecieron a la Virgen de Guadalupe para demostrar que la Nueva España y la gente que la habitaba formaban parte del plan divino. Pues en esa época así era como se entendía el mundo. Después de este recorrido sobre los criollos en la Nueva España que les hemos presentado, les pedimos que respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran los criollos? ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a los criollos? ¿Qué fue el sentimiento criollo? Recuerden incorporar sus respuestas a la carpeta de experiencias.
Si tienen oportunidad, les recomendamos leer el libro La Nueva España de Antonio Rubial García, donde podrán conocer más sobre la sociedad novohispana. Gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!